Fundamentos. Esta tarde yo te quiero hablar de esta serie que comenzamos la semana pasada, Fundamentos. La semana pasada hablamos de comunidad, ¿verdad? Es una palabra clave que estaremos usando a través de estas próximas semanas. Yo la semana pasada te platiqué. Si no viniste la semana pasada, por favor, escucha la grabación. De verdad te lo pido como un favor especial, escúchala. Si eres miembro del Centro de Fe Angulo, escúchalo. Porque esto hemos estado orando, ya decía yo la semana pasada, a lo largo de estos 5 años, por una estrategia como iglesia. Y esto es, digamos, fundamento de eso que Dios tiene para ti, para mí, en lo que el Señor nos conceda de aquí en adelante. Entonces, la palabra clave con la que empezamos la semana pasada es comunidad. Hablamos de comunidad y nos enfocamos cuando Jesús, ahí en Juan, hermanos, Juan 15, cómo Jesús le dice a sus discípulos y lo hace como un mandato de que nos amemos unos a otros, con un amor sacrificial, un amor verdadero entre hermanos. Eso es vivir en comunidad, hermano. Hablamos de que pues para vivir en esta comunidad de manera exitosa debemos amarnos. Y una cosa bien importante, mira, Jesús lo dijo así: un mandamiento tengo, que se amen. O sea, es un mandamiento, ¿sí? Un mandamiento no es opcional, es se hace o se hace. Y cuando Jesús, Él continúa hablando con sus discípulos, les dice algo: ustedes son mis amigos si obedecen lo que yo les mando. Entonces, si Jesús nos está mandando que nos amemos, no tenemos de otra. Tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos, estar dispuestos a servir unos a otros, hermanos, porque es un mandamiento del Señor Jesús. Y si tú y yo queremos ser amigos de Jesús, ¿qué nos dice? Que nos amemos. No hay de otra, hermanos. Así que o nos amamos o nos amamos. ¿Cómo ve? ¿Qué elige usted? Nos amamos mejor, ¿verdad? Queremos ser amigos del Señor Jesús y amigos también entre nosotros, hermanos. Mira, pues, esta semana yo estaba meditando sobre estos fundamentos. Ya mandé a hacer, quiero hacerlos en grande para que se los grabe de memoria, ¿sí? En algún lugar en la iglesia tenemos mucho donde pegar. Entonces, por ahí en algún lugar estamos viendo dónde, pero van a estar tamaño grandísimo para que se los aprenda, ¿sí? Eso es fundamental, hermano. Fundamentos. Entonces los fundamentos hay que estarlos bien afianzados. Pero esta semana yo meditaba esto y venía a mi mente el nombre de esta iglesia. ¿Cómo se llama esta iglesia, hermanos? Centro de Fe Angulo, ¿verdad? Y yo decía, algo nos falta en estos fundamentos. ¿Qué será? Centro de Fe Angulo. Fe. Necesitamos ser una comunidad de fe. Ese nos falta, son 5 ahora, ¿sí? 5 en total. Quiero que los veas. La palabra clave es que somos una comunidad, ¿sí? Somos una comunidad de oración. Si no la anotaste, anótala ya y grábatela. Voy a estar preguntando. Somos una comunidad de oración y vamos a trabajar en ser una comunidad de veras de oración. Somos una comunidad de la palabra, de eso vamos a hablar el día de hoy. Número 3, somos una comunidad de adoradores, no solo cada domingo, sino ahí en casa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vamos, honramos y adoramos a Dios. A Dios se adora donde sea, hermano, y en cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Sí, amén? Adorar a Dios es honrar a Dios, es reconocer quién es Dios. Así que si tú en tu trabajo eres administrador, tú adoras a Dios cuando eres honesto con tu trabajo, cuando haces las cosas como te la piden, ¿sí? Entonces ahí estás adorando a Dios. Por eso somos una comunidad de gente que adora a Dios. Queremos ser esa comunidad. ¿Y qué más? Una comunidad dependiente del Espíritu Santo. Queremos depender, hermano, de la guía del Espíritu Santo. Jesús se fue al Padre
Y Él dijo que no nos dejaba solos, dejaba su Espíritu. Necesitamos del Espíritu, hermano, que nos guíe. Y por último, comunidad de fe, lo que acabo de decir hace un momento. Somos una comunidad de fe, está dentro de nuestro nombre, hermano, no lo podemos quitar, ¿sí? Así que, hermanos, hoy vamos a comenzar con este primer fundamento. Miren, alguien me acomodó ahí, pero... ¿Cuántos dicen amén? Es que Braulio ya sé que va a decir fuerte usted. Estamos a ver aquí. Listo. Nuestros técnicos se van a su clase y pues me toca a mí, hermanos, ¿sí? Si a alguno de ustedes le gusta la computadora y sabe moverle, dígame y me puede ayudar, ¿sí? Braulio, mira, ahí tengo a Braulio. Al final tú me vas a ayudar, ¿sí? Muy bien, hermanos. Mire, hoy comenzamos, tienes tu hoja de notas, comunidad de la palabra, ¿sí? Un primer tema. Y hasta ahora, hermanos, durante la semana estuve meditando la palabra y dentro de mi lectura pedí al Señor me confirmara cómo o por dónde empezábamos, porque también tenemos comunidad de oración y las otras tres. Pero el Señor me ministraba y me llamaba a empezar con esto, comunidad de la palabra. Tengo planeado 2 temas sobre esto, o sea, 2 partes. La próxima semana seguiremos hablando de esto. Pero a lo largo del año quiero decirte una cosa, vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo este año, ¿te acuerdas? El lema es reconstruyendo. Estaré mencionando conforme meditamos la palabra y mencionando yo, este tema habla de tal fundamento, ¿sí? Así que, pues en tus notas ponle cuando menciona esto es fundamento de fe, comunidad de fe o comunidad de la palabra, comunidad de adoradores. Cada día yo te voy a decir de qué se trata, ¿sale? Entonces, toma nota, hermano, medítalo, pídele a Dios que te revele este año qué función tienes ahí, hermano. Ya empecé yo y hermanos también me han ayudado. Estamos haciendo invitación para inscribirse a los grupos de discipulado. Queremos prepararte, hermano, y que seas parte de esto. Uno de los requisitos para algunos ministerios es que estés siendo formado en el discipulado. Entonces, pues, cuando haya la invitación, anótate, ¿sí? ¿Qué más? Recuerda, hermanos, somos una comunidad de la palabra y ahora voy a explicar esto. Y la palabra de Dios está impactando vidas. Y esta comunidad va a poder impactar vidas cuando está bien arraigada en la palabra. La palabra de Dios, dice aquí, mire, yo anotaba, es segura, vale la pena escucharla y vale la pena leerla, meditarla, amarla, obedecerla y compartirla a otros. ¿Cuántos creen esto? Lo voy a leer otra vez. La palabra de Dios es segura. La palabra de Dios vale la pena escucharla, meditarla, amarla, obedecerla y compartirlo con otros. Porque solo la palabra de Dios, hermano, es vigente, es efectiva y es eterna, hermano. Porque la palabra de Dios nunca deja de ser. Así que yo quiero invitarte esta mañana que ores conmigo y digamos al Señor, Señor, que tu palabra me impacte y que yo sea parte de esta comunidad de la palabra, ¿sí? Hoy voy a explicar qué significa ser una comunidad de la palabra y yo quiero que abracemos juntos esto, hermano, porque de verdad, hermano, hay muchas doctrinas que podríamos abrazar y que lamentablemente si tú y yo no estamos firmes y no conocemos la palabra, podemos desviarnos y abrazar algo que no es la palabra. Que tú y yo conozcamos bien la palabra y seamos una comunidad que conoce bien la palabra de Dios. ¿Oramos? Padre, gracias en esta tarde por la oportunidad de reunirnos en esta tu casa. Y Señor, que tenemos la gracia de venir delante de ti con cantos, alabanza, adoración, reconociendo cuán bueno y precioso tú has sido para con nosotros. Hoy, Señor,
te damos muchas gracias por esto. Te doy gracias, hermano, te invito, dile a Dios gracias por la persona que tienes a tu lado. Dile gracias, Dios, por este hermano, hermana que hoy está aquí. Y digamos al Señor, Señor, bendice a mi hermano, que tu palabra impacte su corazón, que tu palabra hable profundo, directo a su corazón. Que de este lugar salgamos una vez más impactados por el poder de tu palabra para vivirla y para compartirla a otros. Damos gracias, Señor, porque tú eres siempre fiel. Te daremos gloria, te daremos alabanza en el nombre de Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. Hermano, yo quiero dar bienvenida especial a nuestro hermano Hermilo. Bienvenido, mi hermano. Acá está, y mi hermano Jorge, que también viene de vuelta, ¿verdad? Qué gusto tenerlo. No sé si sabían, hermanos, de Reynosa, los dos, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Jorge, también? Sí, entonces de allá también paisanos, ¿verdad? Gracias a Dios tenerlos en casa, mis hermanos. Y pues todos bienvenidos, qué gusto verles, ¿sale? Hermanos, quiero empezar con este primer subtema. Como vamos a hablar de una comunidad de la palabra, estaremos hablando mucho qué significa, pues, amar la palabra, ¿sí? Con eso quiero empezar. ¿Qué sucede o qué debe haber en una persona, en una iglesia, en una familia, para que amemos de verdad la palabra? ¿Sí? Muchas veces cuando hablamos de la Biblia, y a veces ahí pues en las escuelas o en el mundo secular, hasta se hace chiste, ¿verdad? Me dijo toda una Biblia, para decir que le dijo muchas cosas, ¿verdad? O hizo un trabajo y parecía Biblia, porque mucho contenido. Mucha gente ve la Biblia como un libro de muchísimas letras y dicen, no, es mucho para leer, yo no quiero leer. Mira, nuestra nación, hermano, tiene un problema grande. No le gusta leer, ¿sí? Hay naciones que sí son muy buenos para leer, pero las estadísticas nos dicen que en México no somos buenos para leer. No seamos parte de esa estadística, hermano. Como cristianos, seamos gente que lee. Amén. Y empieza en la Biblia. ¿Sí? Empieza en la Biblia. Lee tu Biblia, hermano. No sabes todas las riquezas preciosísimas que hay en este libro. Todos los consejos que tú necesitas para tu día a día, aquí en la palabra de Dios. Así que seamos gente de la Biblia. ¿Sí, amén? Seamos una comunidad de la palabra. Eso es amar la Biblia, hermano, amar la palabra de Dios. Y yo quiero esta tarde que me acompañes a Segunda de Reyes. Estaremos leyendo texto a texto conforme avanzamos en los temas. Cuando escribía esta reflexión, pensaba yo que en una semana daba todo y dije, no, es muchísimo, mejor vámonos poco a poco. No se trata de correr aquí, se trata de que entendamos la palabra, la saboreemos, así que vamos poco a poco. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Si tienes a alguien cerca que no tiene Biblia, comparte, por favor. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. ¿Cuántos quieren trabajadores de este tipo? Gente honrada, ¿verdad? Yo oro por eso, hermano. Ahorita que están haciendo ahí obras,
Pido, Señor, gente honrada, gente honesta, gente que cuida los materiales. Y Dios nos ha dado gente así, hermano, gracias a Dios, ¿sí? Cada vez que vengas a la iglesia, asómate allá arriba. Ya se empieza a ver más cada vez. Está quedando muy bonito, ¿sí? Tienes una tarea la próxima vez que vengas, ¿sí? Si vienes ya de Belén, de Belén se alcanza a ver ya alguna parte por Angulo. Si vienes de este lado de la calzada, se alcanza ya a ver unas partes ya reparadas. Muy bonito, ¿sale? Gracias a Dios. Dios es fiel, amén. Quiero empezar con esto, hermano, el contexto. ¿Cómo es una persona que ama la palabra? ¿O cómo empieza una persona que ama la palabra? Cuando hablamos de contexto nos habla de lo que hay alrededor de un tema, de lo que hay alrededor de una persona o de una situación. Sí, entonces yo quiero que veas y que tomes nota de qué necesitamos tú y yo para ser gente que ama la palabra. Mira, una cosa, primeramente, Josías, estamos hablando hoy del rey Josías, un rey que comenzó a gobernar, piensa y velo ahí, a los 8 años. Un niño empezó a gobernar en Israel. Hay otro rey ahí en la historia, Joás, también empezó a reinar desde muy niño. Este es otro. Josías, desde los 8 años, Josías, mira un poquito de historia, Josías fue bisnieto de Ezequías, otro rey que hizo lo bueno, lo recto delante de Dios. Josías, hermano, fue un rey que hizo lo bueno. Josías, hermano, fue un rey que le tocó vivir antes del exilio a Babilonia, antes de que Babilonia viniera y conquistara a Judá, Jerusalén en particular. Josías ya había partido a la presencia de Dios. A él no le tocó vivir Babilonia, él estuvo antes, hermano. Josías fue padre de Sedequías y abuelo de Joaquín. Y a estos dos reyes les tocó cuando vino Babilonia a conquistarlos. Entonces, él está ahí entre medio, hermano, entre el tiempo de, digamos, Israel, Judá libre y Israel, Judá cautivo en Egipto. A él le tocó el final. Y nos vamos a dar cuenta que Dios guardó a este hombre por algo especial que hizo. Claramente está la palabra de Dios involucrada, ¿sí? Los hijos de los israelitas, hermanos, eran enseñados en la ley, ¿sí? En la ley de Moisés. En aquel tiempo ellos no tenían la Biblia que tú y yo tenemos hoy, pero ellos tenían los primeros 5 libros de la Biblia, los israelitas. Entonces todo niño desde pequeñito se les enseñaba la palabra, ¿sí? Se dice que los reyes en particular les tocaba escribir a mano la ley para que les quedara bien grabada. No sé si tú has hecho alguna vez ese ejercicio, yo lo he hecho. Escribir textos o libros de la Biblia ayuda mucho. Dicen algunos, mira, leer ayuda, te ayuda a retener mucho, pero también escribir nos ayuda mucho más, pero también enseñar nos ayuda mucho más. Entonces, practica, hermano, la lectura, la escritura y comparte también, ¿sí? Es buena escuchar también, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra también retenemos. Entonces, hay muchas maneras como tú y yo retenemos palabra. Bueno, los israelitas desde muy temprano o desde muy temprana edad recibían instrucciones, y es probable que Josías pues está dentro de esto también. Él debió haber sido instruido o por un levita o un sacerdote, de tal manera que este hombre conocía la palabra de Dios. Si tú y yo analizamos el contexto, la historia completa, este rey fue alguien que se interesaba por las cosas de Dios. Lo vamos a ver adelante. Si tú ves, el padre de Josías se llamaba Amón. El abuelo de Josías se llamó Manasés. Estos dos reyes fueron malvados. Manasés hizo cosas horribles. De hecho, fue el rey que duró más tiempo, duró 55 años de rey en Judá. Y hizo cosas detestables delante de Dios. Pero mira, su nieto, Dios tuvo misericordia de este nieto, y ese nieto sí hizo lo bueno ante Dios, ¿sí? Ante los ojos de Dios. Mira, desde muy temprano este hombre buscó y siguió
el ejemplo de su antepasado. Aquí la Biblia dice de su padre David. Hay un texto con el cual yo quiero que tú veas, porque necesitamos, hermano, hermana, tú y yo tener buenos ejemplos. Toma buenos ejemplos, hermano. Josías vio que su padre no fue buen ejemplo, notó que su abuelo tampoco, y dijo, vámonos más atrás, y vio a David, el rey David, y dijo, yo quiero ser como mi antepasado. No sé qué sería si pues hay mucho tatara nieto, ¿verdad?, de David, pero él decidió seguir el ejemplo de David, el rey David. Mira, ¿y qué dice ahí la escritura? 34:3 de Segunda de Crónicas, dice la escritura, a los 8 años de su reinado, escucha esto, siendo aún muchacho, un jovencito, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Este hombre, hermano, desde muy muchachito decidió buscar a Dios y empezó a limpiar su casa, limpiar su pueblo. La escritura, hermano, es bien clara en esto, que instruir a un niño en la palabra de Dios desde chiquito, hermano, es bueno. Sí, hay un texto que tú conoces, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En su camino. ¿Qué camino le vas a enseñar a tu hijo? Yo te recomiendo, enséñale el camino de la palabra de Dios, para que cuando este niño sea viejo sepa por dónde caminar, agradando a Dios. Y es interesante porque también este joven Josías, un joven rey, imagínate la responsabilidad que adquirió a tan corta edad, ser rey de todo un pueblo. Imagínate eso, hermano. Yo meditaba esto, hermano, y tratando de traer a la vida actual este ejemplo. Es bueno asignar responsabilidades a nuestros hijos desde pequeños, hermanos. ¿Sí? ¿Sí o no? Algo tan simple como tiende tu cama cuando sales del cuarto. Ordena tu ropa en el cesto de ropa sucia. Cuando yo entré a la secundaria nos pidieron los maestros o nos dijeron que nosotros teníamos que lavar el uniforme. Y el primer día llego a casa y empiezo según yo a lavar. Yo no sabía ni cómo lavar, hermano. Pues me quedó horrible mi lavado. Gracias a Dios mi mamá después me ayudó, ¿verdad? Y no fui con ese pantalón todo manchado que ya había dejado. Pero es importante, hermano, que desde pequeños demos responsabilidades a nuestros hijos, ¿sí? Josías fue un joven responsable desde muy pequeño. Y te vas a dar cuenta cómo logró ser un buen rey, un rey que hizo lo bueno y lo recto delante de Dios, porque fue alguien que se interesó en las cosas de Dios, se interesó en la palabra de Dios. Como te decía, es bueno instruir a nuestros niños desde pequeño, darles responsabilidades, pero no dejes de lado la palabra, hermano, ¿sí? Yo desde muy pequeño comencé a trabajar y algo que sí me ve a mis papás es siempre hay que leer su Biblia. No le hace que llegue cansado, lea su Biblia. Había días que de plano ya no podía o estaba leyendo y me estaba durmiendo, pero valió la pena, hermano, valió la pena, ¿sí? Así que, hermano, si algo puedes llevar de esta vida de Josías, para empezar, instruye al niño en la palabra, dale responsabilidades, que aprenda a ser responsable. Y cuando vemos aquí dice, siguiendo en el texto, este hombre, segunda cosa, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Segunda de Crónicas, vamos a estar yendo y viniendo a Crónicas, así que si tienes manera de poner un separador ahí, puedes, o es recomendable porque vamos a ir y volver. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3 al 7. Segunda de Crónicas 34, 3 al 7. Dice así la escritura: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y escucha lo que empezó a hacer este hombre: y derribaron delante de él los altares de los Baales,
cosas que su abuelo y su papá habían hecho, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y las estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Qué tremendo ejemplo. Este hombre primero limpió todo, hermano. ¿Quieres la bendición en tu casa? Empieza limpiando, hermano. Cuando analizamos los reyes a lo largo de la historia de la Biblia, los reyes que hicieron lo recto ante los ojos de Dios, hay cosas clave que hicieron estos hombres. Josías es uno de ellos. La palabra de Dios. Limpiaron su familia, su casa, su pueblo de la idolatría. Toda práctica inmoral fue también limpiada. Otra cosa que solemos ver es que trabajaron en el templo. Restauraron el servicio, la adoración en el templo. Hubo arrepentimiento, hubo obediencia. Esos reyes que la Biblia marca como hombres que hicieron lo recto ante los ojos de Dios, fue gente que de veras se metió en serio con Dios, hermano. Hermanos, hacer lo recto delante de Dios es prioridad. Mateo 6:33, te lo sabes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, hermano. Eso es prioridad, hermanos y hermanas. Cuando vemos la vida de Josías, dice que anduvo en el camino de David su padre. Mira, el reino de Israel se dividió durante el periodo de Roboam. Se dividió Judá y Benjamín y las otras tribus. Las otras tribus, su rey primero fue Jeroboam, ¿sí? Y acá las otras 10 quedaron con Roboam. Y a partir de ahí, nuevos reyes para cada reino. Pero lo interesante en la Biblia es que cuando tú oyes que un rey hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, comúnmente vas a encontrar que hizo como su padre David. O sea, para los reyes que hicieron lo bueno, su ejemplo era David. Y para los reyes que hicieron lo malo, la mayoría su ejemplo fue Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey de Israel, tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien, lo echó a perder y bueno, fue un ejemplo malo, ¿sí? ¿Qué ejemplo queremos ser nosotros para nuestros hijos, hermanos? A pesar de que Josías tuvo un muy mal ejemplo en su padre Amón, su abuelo Manasés, Josías hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Quizá tú y yo, hermano, no tuvimos buen ejemplo de nuestro padre terrenal, pero hermano, puedes seguir los ejemplos que la palabra de Dios nos da, o de hombres, mujeres que para ti fueron de bendición en tu vida, que fueron de testimonio. Sigue esos buenos ejemplos, hermanos. Quizá no lo tuvimos en casa, por la gracia de Dios estamos aquí. Sigue buenos ejemplos, hermanos. La Escritura dice ahí en Hechos 13:22, ¿cómo era David? Para seguir este ejemplo, hermano. ¿Cómo era David? Es un buen ejemplo a seguir, por cierto. Y dice, he hallado a David, hijo de Isaí. Escucha cómo era. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así se expresó Dios de David, hermano. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre obediente. Hay que imitar a los obedientes, hermanos. ¿Sí? Hoy está de moda imitar al famoso, al rico, pero son unos desobedientes, gente viciosa, mal hablada. Y ese tipo de ejemplos, hermano, están siguiendo nuestros estudiantes. Yo que doy clases me doy cuenta del tipo de modelos que tienen los alumnos. Y es triste, hermano. Sus modelos son esa gente que hace lo malo ante los ojos de Dios. Qué triste, ¿verdad? Así que, hermano, tú y yo tenemos que dar buenos ejemplos a nuestros hijos, ¿sí?
Buenos ejemplos. Mira, seguir el camino, el ejemplo de David, significaba para Josías hacer lo que a Dios le agrada, obedecer a Dios. La semana pasada hablamos de esto, ¿verdad? En Juan 15:14. Jesús nos dice, ustedes son mis amigos si obedecen lo que yo les mando. Hermano, Josías logró todo esto, lo que vamos a ver a través de estos minutos. Josías logró todo esto porque fue un hombre obediente, hermano. ¿Quieres que las cosas marchen bien en tu hogar, hermano? Hay que ser obedientes. Hoy estamos hablando de ser una comunidad de la palabra. Una comunidad de la palabra es una comunidad de gente obediente a lo que Dios dice. Dice aquí la Escritura, si siguen leyendo conmigo, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 2. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ya vimos eso. Lo siguiente que dice, y anduvo en todo el camino, dice David su padre. Y lo último dice, sin apartarse a derecha ni izquierda. ¿Observas eso, hermano? Sin apartarse a derecha ni izquierda. ¿Qué nos habla esto? Un hombre disciplinado, ¿sí? Un hombre dedicado a dar la gloria a Dios, a honrar a Dios en todo. Una persona que no se aparta a derecha ni izquierda es una persona que no es inconstante, una persona que no es indecisa. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, hermano. Tenemos un buen ejemplo aquí de gente que tiene bien fija su mirada en lo que quiere. No apartarse a derecha ni izquierda habla de perseverancia, hermano. Habla de firmeza. La Biblia nos da ejemplos de esto. Mira, Mateo 24:13 dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré corona de vida. Estos textos nos hablan de mantenernos firmes, ¿sí? No estar de aquí para allá, tambaleando. Josías logró éxito en su vida, en su ministerio como rey de este pueblo, cuando él fue recto ante los ojos de Dios, cuando él siguió un buen ejemplo, cuando él se mantuvo firme, centrado. ¿Cómo nos vamos a mantener firmes, centrados, siguiendo buenos ejemplos? Siendo una comunidad de la palabra, ¿sí? Si nos ponemos a instruirnos de todo lo que vemos en internet, hermano, créeme, nos vamos a confundir. Sí, hermano, hay mucha basura ahí. Yo me dedico, aparte de eso, no a la basura, no, ¿verdad? Trabajo con las tecnologías, pues. Y hermano, es sorprendente la cantidad de información que hoy tenemos a nuestra disposición, para bien o para mal, ¿sí? Y alguien que no está bien instruido en la palabra de Dios, que no está ni siquiera leyendo la Biblia, muy fácil lo confunden, hermano. Hay gente que con solo que le digan, dice la Biblia, y le echan una mentira y lo va a creer, porque nunca ha leído la Biblia. Yo te invito, lee la palabra. Seamos una comunidad de la palabra. Una comunidad de la palabra lee la Biblia, ¿sí? Y cuando alguien le dice, oye, la Biblia dice esto y aquello, bueno, en mi Biblia no dice eso. Una niña una vez dijo eso, ¿sí? Por ahí un maestro estaba dando una historia pues inventada de cómo fue la creación, y esa niña le dice, maestro, mi Biblia no dice eso. Yo he leído Génesis y no dice eso. Si tu niño sabe la palabra, hermano, él va a poder saber cuando le dicen la verdad y la mentira, ¿sí? Vamos adelante, hermano. Josías fue un hombre que no se apartó ni izquierda ni derecha. Y otra última cosa que hizo Josías, hermano, acuérdate, estamos hablando de cómo es una persona que va a amar la palabra de Dios, ¿sí? Ya vimos, una persona que ama a la palabra de Dios es una persona que desde muy pequeño empieza a amar las cosas de Dios, a involucrarse.
Es una persona que hace lo recto ante los ojos de Dios. Que aunque todos alrededor estén haciendo tranzas, estén haciendo cosas deshonestas, él se mantiene recto. Una persona que ama la palabra es una persona que sigue buenos ejemplos, que no se aparta izquierda ni derecha. Y último, lo vemos en la vida de Josías, una persona que ama la palabra es una persona involucrada en la obra de Dios. Si tú ves aquí en el texto del 3 al 7, nos dice que Josías, después de haber limpiado su casa, porque imagínense, Amón, su padre, Manasés, su abuelo, fueron unos idólatras. Imagínense cómo estaba la casa de Josías, llena de ídolos, imágenes y tanta cosa. Pues él quebró todo, limpió todo. Y no solo su casa, de todo su pueblo. Y una vez que limpió todo, él viene a Jerusalén para reparar el templo. El templo, dice la Biblia, hermano, en Segunda de Crónicas 34:11, dice que el templo estaba en ruinas, porque su abuelo, su papá, lo habían hecho pedazos, ¿verdad? Con todas sus inmoralidades. Entonces Josías dijo, vamos a hacer las cosas bien, limpiemos el terreno y vamos a construir. Por eso yo veo estos últimos 5 años, hermano, que han sido de mucha preparación. Hemos hablado de muchas cosas, fundamentos. Y yo espero, hermano, y es mi oración, que cada vez que tú y yo vengamos a este lugar, tomemos nota y llevemos a casa tarea, llevemos compromiso para trabajar, hermano, como familia, como individuos. Porque necesitamos, hermano, de verdad, Dios está hablando. Cada semana Dios nos habla y nos dice áreas en nuestra vida que necesitan limpiarse. Hagámoslo, hermano. Y después involucrémonos en la obra. Josías lo hizo, mira, él se aseguró de que los constructores tuvieran los materiales, tuvieran el dinero necesario. Porque mira, hermano, cuando tú y yo nos involucramos en la reconstrucción del templo, Dios nos guía, Dios suple y Dios nos va a dar algo muy especial, nos va a revelar su palabra, así como lo hizo con Josías. Y a eso quiero llegar ahora, el encuentro con la palabra. Te hablé de todo lo que acabamos de terminar, de todo un contexto, porque quiero que observes cómo es una persona que llega a amar la Biblia, a amar la palabra de Dios. Si ya viste algunos consejos ahí prácticos, ¿quieres que tu niño ame la palabra? Desde chiquito empieza. ¿Sí? ¿No sabe leer? Pues hay libros de dibujos animados, ¿verdad? Donde puedes tú ahí explicarle y ahí tú practicas también tu enseñanza de la palabra. Va aprendiendo a leer, pues le compras una pequeña Biblia y conforme va avanzando, pues después una Biblia de estudio, después una biblioteca de comentarios bíblicos, y si quieres más ideas, te doy más ideas, ¿verdad? Yo cuando llegué aquí a la universidad, mi papá me había prometido una Biblia de estudio, y sí me la dio, hermanos, y ahí la tengo todavía. Y con esa, cuando hago mis estudios, esa es la que uso todavía, y está completita, ¿sí? Hermano, invierte en tus hijos, que aprendan la palabra. Mira, el encuentro con la palabra, yo quiero que veas esta historia me gustó mucho porque habla de cómo este hombre, cuando encontró la ley de Dios, cosas hermosas pasaron. Mira, vamos a leerlo, 8 al 13 de Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22, versos 8 al 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del rey, diciendo: id
Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Te das cuenta cómo reacciona este hombre ante la palabra de Dios, hermano? Dice ahí una expresión de rasgando sus vestidos, ¿sí? Pensemos unos minutos en esto, hermano. Cuando Josías se esforzó y se dedicó a honrar a Dios, ¿qué hizo Dios? Lo llevó a su palabra. Qué hermoso eso, ¿verdad? Cuando alguien se pone en serio con Dios, hermano, Dios lo lleva a su palabra. Puedes estar en el lugar donde estés, Dios te lleva a un lugar donde te enseñen la palabra, donde aprendas la palabra. Aquí en la iglesia tenemos testimonios de ello, ¿sí? Dios ha traído hermanos a un lugar donde se enseña la palabra, ¿sí? Gloria a Dios por eso, hermanos. Porque Dios ve el corazón y Dios ve que necesitan palabra y que son de veras sinceros con Dios. Mira, Dios los pone donde deben. Gloria a Dios por eso, amén. Que tú y yo, nuestra casa, nuestra iglesia sea un lugar donde se predica la palabra, hermano, no otras cosas. Mira, hermano, las palabras del sumo sacerdote al escriba Safán son muy relevantes. Me gustó porque mira, este sacerdote cuando encuentra el libro dice: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y es bien bonito porque lo lee Safán y luego se lo lleva al rey. Y también se lo lee al rey. ¿Te das cuenta de esto? ¿Qué más podemos aprender de esta lección? Mire, es interesante que el libro de la ley fue hallado en la casa de Dios. ¿Qué nos puede enseñar esto? Que es importante que vayamos a la iglesia, hermanos. Ahí en la iglesia, ahí en el lugar de la casa de Dios es donde adoramos a Dios, pero también donde recibimos instrucción de parte de Dios, de parte de su palabra. Cuando las personas, hermano, de nuestra historia, la que estamos hoy analizando, encontraron el libro de la ley, no pudieron detenerse. Su primera acción fue leerle a otro. ¿Cómo ves? No sé si has visto los niños cuando están aprendiendo a leer. Van en el camión, van en el taxi o en el Uber y van leyendo todo, ¿verdad? Así estos hombres, hermano, acaban de encontrar el libro de la ley y lo primero que hacen, se encuentra uno: hey, ven, mira lo que encontré, y le leen la Biblia. En aquel tiempo eran esos 5 libros. ¿Y qué hace ese siguiente? El escriba Safán va al rey y también le da informes de cómo va la obra. Y rey, nos encontramos el libro de la ley y te lo leo. Qué hermoso eso, ¿verdad? Cuando la palabra impacta un corazón, hermano, no nos podemos callar. Queremos hablarle a todo el mundo de esto precioso que hemos recibido. Aquí podemos encontrar 2 principios fundamentales en esta historia. Hebreos 10:25, ¿te acuerdas? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Hay que congregarse, hermanos. Esta gente encontró el libro de la ley en el templo. ¿Sí? Vas a encontrar mucha bendición, hermano, cuando vienes a la casa de Dios. Claro, dices: hermano, pues yo tengo mi Biblia y la leo en mi casa. Muy bien, pero también la palabra nos llama a congregarnos, lo necesitamos. Y es parte. Y dentro de los ministerios que Dios ha dado en la iglesia está el de maestro, está el don de enseñanza. Entonces, si tú tienes don de enseñanza, no te puedes enseñar a ti mismo. Alguien más te tiene que enseñar. Es bíblico, ¿sí? Pablo fue enseñado, los apóstoles fueron enseñados, los cristianos de la iglesia primitiva fueron enseñados, el hermano Rogelio fue enseñado. ¿Sí? ¿Le sigo? Todos, hermanos, todos necesitamos ser enseñados. Amén. Oigo poquitos amenes. Espero que al final digas con más ganas: yo también. Gloria a Dios. Nos habla del discipulado, hablando de ser enseñados. Mateo 28:19, que dice Jesús: id y haced
discípulos. Un discípulo es alguien que está siendo enseñado. Por eso yo quiero invitarte que la próxima vez que anunciemos grupos de discipulado, seas el primerita en anotarte. Ya llevamos, gracias a Dios, tenemos ahorita 3 grupos y abrimos más. Ya están saliendo nuevos maestros, entonces me van a ayudar, gloria a Dios. Sí, amén. Gracias, hermanos. 5:42 de Hechos, porque yo quiero que veas, estas dos cosas de congregarse y discipulado eran parte fundamental de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Hechos 5:42, ¿qué dice? Escucha, y todos los días, escucha, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar la palabra de Jesucristo, o predicar a Cristo. ¿Observas? Todos los días en el templo y en las casas no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es, hermano, son principios fundamentales. Para que una iglesia ame la palabra de Dios, tiene que estar empapada de la palabra, ¿sí? Mis hermanos que han llegado por primera vez son testigos de que una de las primeras cosas que les doy es un curso de Juan, ¿sí? Porque queremos que te prepares, que estudies la palabra, ¿verdad, Víctor? ¿Verdad? Entonces, tiene tarea, Víctor. Sí, hermanos, ¿cómo ve? Queremos ser una comunidad que ama la palabra de Dios, que encuentra consejo, que encuentra enseñanza para la vida, hermano. ¿Qué mejor que ir al libro que Dios inspiró para que tú y yo seamos personas de bien? Porque, hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Cuando el rey escucha las palabras de este libro, hermano, esas palabras impactaron su corazón de tal manera que este hombre dice, rasga sus vestidos, porque él entiende que esa palabra es palabra de Dios y que esa palabra dice cómo obedecer a Dios, y él se da cuenta que su papá, su abuelo, su pueblo no ha obedecido a Dios, y él dice, esa palabra es de Dios, y dice que hay juicio cuando no obedecemos. Este hombre se impacta, hermano, y se redarguye su corazón, ¿sí? Un encuentro con la palabra de Dios, hermano, tiene que producir cambios en nuestra vida. Tiene que producir cambios. Un encuentro genuino, verdadero con la palabra, hermano. No podemos ser igual. Así que, hermano, aquellos cuyo espíritu está siendo despertado a la obra de Dios, la palabra debe estar impactando tu vida, hermano. Y si no ha impactado tu vida, mira, hermano, hoy es el día que te acerques a Cristo. Dice, hermano, yo tengo muchos años, pues bueno, es para ti la invitación, ven a Cristo hoy. Quizá te has descuidado, te has apartado, te has conformado. Hoy necesitas venir a Jesucristo. En la Biblia, hermano, cuando dice rasgar los vestidos, significa duelo, significa humillación, arrepentimiento, mucha tristeza, mucho dolor, desesperación. Mi pregunta para ti esta tarde, hermano, ¿cuál es tu sentimiento cada vez que vas a la palabra? ¿Cómo te sientes cada vez que lees la palabra de Dios? ¿Hay este tipo de reacción? En la mañana estábamos hablando que somos seres que Dios nos creó con emociones, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos enojamos, nos alegramos, gritamos, lloramos. Somos gente que tiene emociones, ¿verdad? Tus emociones, mis emociones tienen que ser impactados con la palabra, hermano. Puede haber gozo, gloria a Dios por esta preciosa promesa. Pero en otras, ay Señor, qué tremenda cosa he hecho, perdóname porque no hice esto que dices aquí. Debe haber ese tipo de reacciones cuando vamos a la palabra, hermano. ¿Las hay? Ya viste cómo es una persona que ama la palabra. Comienza dando pasos. El primer paso lo vamos a ver al final y vamos a orar, es venir a Cristo. Si tú vienes a Cristo con todo tu corazón, la palabra puede llegar a ser tan poderosa como lo fue con Josías y todo su pueblo, hermano. Este hombre, hermano, cuando escucha la ley de Dios y las consecuencias por las desobediencias, hermano,
Este hombre reconoció lo pecaminoso. Voy a decirlo así, lo pecaminoso de su pecado. Y dice, eso no lo había oído. Bueno, lo acabo de leer. Y es una expresión muy profunda, hermano. Lo pecaminoso del pecado nos habla de lo horrible que es el pecado, ¿sí? Este hombre se dio cuenta de la situación en que se encontraba, tremendo, hermano. Y por eso su acción prontísima, súper rápido fue, hey, vayan con alguien que consulte a Dios y que diga, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Este hombre se humilló delante de Dios y dice, busquen a alguien. Él mismo, hermano, no se sentía digno de buscar a Dios. ¿Sí? Hermanos, un encuentro genuino con la palabra de Dios nos debe llevar siempre a reconocer nuestra pequeñez, pero también la grandeza de nuestro Dios. ¿Sí? Con urgencia este hombre ordenó que se consultara a Dios con respecto a este caso. Hermano, el destino de nuestras vidas, el destino eterno de nuestra vida debe ser prioridad, hermano. El destino eterno de nuestras familias debe ser prioridad. Antes que otra cosa es de querer dar a nuestros hijos tanta cosa. Hermano, mira y establezcamos prioridades. Debemos ponernos en serio, hermano, y clamar a Dios por nuestras familias. Y decir, Señor, ten misericordia. ¿Qué hacemos? Mira, la Biblia dice en Salmos 51, 17, el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor, ¿sí? Gloria a Dios, mira, Dios no desprecia. Lo voy a leer el texto completo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Salmista David escribió esto. Un hombre que ofendió a Dios de manera muy fea, muy horrible. Y él reconoció lo sucio de su pecado y se humilló delante de Dios y alcanzó misericordia. ¿Sí? Hubo consecuencias, hermano. El pecado trae consecuencias. Pero Dios tuvo misericordia de David y tuvo misericordia de Josías aquí en esta historia. ¿Por qué te lo digo, hermano? Porque cuando vemos la Biblia, partimos de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos dice la historia aquí, que Josías se libró de los babilonios, porque se humilló delante de Dios, hermano. Tú y yo, hermano, podemos ser librados del castigo eterno si decidimos humillarnos delante de Dios y obedecerle, hermano. Después de que este hombre se humilló delante de Dios, se arrepintió, la respuesta de Dios, hermano, fue favorable. Y Dios, hermano, mire, en su gran misericordia le ofrece a este hombre, o le promete más bien, un reinado de paz durante sus días. Y Dios lo cumplió. Mira, vamos a leerlo. Después de que este hombre se humilla delante de Dios, rasga sus vestidos, Dios ve su corazón, su arrepentimiento. Mira lo que dice aquí en el 21 y 22 de Segunda Reyes 23. Si es ese, perdóname. No, 21, 23. Ese voy a leerlo, pero más adelante, así que espéreme. Ese voy a llegar en un minuto, ¿sí? Guárdemelo ahí. Quiero que veas lo que Dios le dice a este hombre. Lo tengo aquí, está en el 22. Sí, el versículo 18. Segunda de Reyes 22, 18. Dios ya está dando palabra a través de una profetisa para el rey de Judá y le dice esto, escucha, pon atención, cuando alguien se humilla delante de Dios, se arrepiente de su pecado, mira lo que Dios, cómo responde Dios. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, oír, ¿verdad? Nos habla de buscar, poner atención. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores,
que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Observa la actitud. También yo te he oído. Gloria a Dios, qué hermoso esto, hermano. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. ¿Observas, hermano? Qué hermoso esto. Cuando tú y yo venimos a Dios con la actitud correcta, hermano, no orgullosos, no justificándonos como Saúl, por ejemplo, Dios escucha. ¿Cómo ves, hermano? Dios sí escucha al humilde, al quebrantado. Dios sí lo escucha. Y mira qué hermosa promesa. Le dice, tú serás librado de todo esto. Sí viene, pero en tu tiempo no te va a tocar. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano. Y te das cuenta que Dios cumplió su promesa. Dios dio un reino de paz a este hombre. Y aparte Dios le concedió un avivamiento. Ahí, para eso estaba este texto de 2 Reyes 23, 21 al 22. Dice ahí la Biblia que celebraron la Pascua como nunca antes lo habían hecho. Una Pascua súper especial, una fiesta para Dios. Porque hubo un hombre que se comprometió con la palabra. Hermano, queremos ser una comunidad de la palabra de Dios, que nos comprometemos de verdad con la palabra. Dios va a traer paz, aún en medio de un mundo en caos, hermano. Dios puede traer paz a nuestras vidas si nos comprometemos a vivir pegados a la palabra de Dios. Esto es solo el principio, hermano, de lo que produce un verdadero encuentro con la palabra de Dios. La pregunta para ti, para mí esta tarde es, ¿estamos teniendo este tipo de encuentros cuando leemos la Biblia? A veces ponemos de excusa, es que yo la he leído muchas veces. Pues por más veces que la leas, si eres alguien apasionado a la palabra, te va a impactar, hermano. Yo escuchaba al hermano Rogelio varias veces que decía, y este texto en su oración, ¿verdad? Y este texto, Señor, ¿lo acabas de agregar anoche? No lo había visto. Y él decía cómo le ministraba un texto que seguramente había pasado cientos de veces. Y es que sí, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay palabra viva para cada día. Y cada día somos y podemos ser impactados por la palabra de Dios. Así que no dejes de leerla. Por más duro que esté la cosa, permanece en ella. ¿Sí? Permanece en ella. ¿Hemos preparado nuestra vida, hermano? ¿Hemos preparado nuestra familia? ¿Hemos preparado la iglesia para este encuentro con la palabra? Mira, hermano, yo te puedo decir, como iglesia lo estamos haciendo. Y queremos que lo hagas en tu casa tú también. Hemos proporcionado enseñanza, predicación bíblica. Hay muchas invitaciones a enseñar muchas cosas. Pero no, hermano, queremos enseñar la palabra, ¿sí? A eso nos llamó el Señor, ¿sí? ¿Para qué me pongo a enseñarte cosas de liderazgo, de finanzas, de no sé qué tanta cosa? Eso no me llamó Dios, hermano. Dios me llamó a enseñarte la palabra, ¿sí? Principios de la palabra. ¿Y cuándo vamos a aprender de liderazgo? Mira, si vienes los jueves, te perdiste el jueves pasado, el jueves hablamos de relaciones en el trabajo. Te lo recomiendo, escúchalo, está grabado, ¿sí? ¿Quieres tener buenas relaciones en el trabajo? También la Biblia te da consejos. ¿Quieres buenas finanzas? ¿Sabes dónde ir? También a la palabra. Es que ahí está todo lo que necesitamos, hermano, de verdad, ¿sí? La palabra es suficiente, es completa, hermano. Así que yo te invito, ve a la palabra. Por último, yo quiero terminar hablando qué hizo Josías. Una vez que Josías prepara su casa, limpia todo eso, su pueblo lo limpia de toda idolatría, de toda inmoralidad. Dios lo lleva a que tenga un encuentro con la palabra de Dios. La palabra redarguye su corazón, impacta su vida. Este hombre se arrepiente, recibe el perdón de Dios, recibe promesa de Dios. ¿Qué sigue, hermano? Manos a la obra, ¿verdad? Manos a la obra. Hasta rima, mire, manos a la obra con la palabra. A ver, ayúdame a decirlo. Rima, ¿a poco no? Manos a la obra con la palabra. Yo creo que hasta podemos hacer un canto, ¿verdad? Vamos a ver si el grupo de alabanza luego
escribe un canto sobre esto. Pero miren, manos a la obra, y yo quiero que lo veas porque este hombre fue pronto. 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo. Escucha esto. Desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Gloria a Dios. Mira, ¿observas? Eso hace este hombre, hermano, pronto, después de haber recibido tal alivio de que Dios le va a conceder un reino de paz. Este hombre no se fue de fiesta y no, lo primero, vamos y confirmemos el pacto. Vamos y hagamos una promesa delante de Dios, un pacto de que vamos a obedecer. Y me gusta mucho, hermano, porque aquí el texto dice se trajo a todos, ¿sí? A todos, hermano, desde el más chico hasta el más grande, ¿sí? Aquí trajo a todos los varones, o sea, los jefes de familia, líderes de familia, todos los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, los que servían en el templo, los que hablaban de parte de Dios, todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos tenían que escuchar la palabra de Dios, hermano. ¿Te das cuenta cómo fue la cadenita? Primero el sumo sacerdote encontró el libro, ¿verdad? Y se lo lee al escriba. Y luego el escriba se lo lee al rey. Y luego el rey se lo lee a todo el pueblo. Qué hermoso, ¿verdad? Es que así debe ser, hermano. Tú recibes la palabra, llegas a casa, se lo compartes a tu hijo recibe la palabra. Y quién sabe, y en la escuela se lo comparte a sus compañeros, ¿verdad? Pero es que así es, hermano. Tú y yo como iglesia estamos hoy en día presentes aquí en este lugar porque hubo hombres que hicieron esto. Jesús les enseñó a los discípulos, ellos enseñaron a otros y la cadenita ha seguido por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Por eso queremos ser una comunidad guiada, dependiente del Espíritu, para que esto siga, hermano, ¿sí? Este hombre, hermano, le leyó a todos. Una vez aquí en una velada leímos todo el libro de Hebreos. No me acuerdo si hemos leído también Romanos, pero leímos Hebreos. Fue una experiencia muy bonita. Tenemos tiempo, 8 horas, lo leímos. Creo que duramos como media hora, todo el libro. Imagínense los 5 primeros libros de la Biblia, hermano. Eso no iba a durar media hora ni una hora, ¿sí? Yo creo que mínimo 3 horas. Imagínense un culto así, solo escuchando lectura de la Biblia. Pues todos atentos a la palabra y al final comprometidos en obedecer a Dios, hermano. Hizo pacto, hermano. Este hombre recordó seguramente, y Jesús también nos dio este mandamiento que es el más importante, hermano, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, hermano. Cuando tú y yo de verdad tenemos un encuentro con la palabra de Dios, vamos a obedecerle. Y cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, estamos verdaderamente amando a Dios, ¿sí? El hombre que ama a Dios le obedece. Así de sencillo, hermano. Ese fue el primer mandamiento y el más importante que Jesús enseñó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Sí? El segundo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice, de estos dos depende el resto de la ley. Si fallas estos dos, el resto de la ley no sirve para nada, ¿sí? Porque hay que amar a Dios primero sobre todas las cosas, hermano. Y hay que amar a nuestros semejantes para relacionarnos, para ser comunidad. ¿Cómo ves, hermano? ¿Estamos siendo impactados de esta manera cuando venimos a la palabra?
Yo quisiera invitarte, hermano, estoy ya por terminar. Necesitamos orar, hermano, que la palabra de Dios de veras impacte nuestros corazones. Yo quiero invitarte, ayúdame, yo cada domingo lo hago, en especial el domingo, pero en la semana claramente también oro esto. Pero el domingo que vamos a tener reunión, digo, Señor, que tu palabra impacte cada corazón, cada vida. Si es una vez que va a venir y nunca más volverá a venir, que tu palabra impacte, ¿sí? Que se vaya con tu palabra en su corazón. Y si no vuelve porque se enojó o lo que sea, que tu palabra le esté redarguyendo hasta que se rinda a ti. ¿Sí? Quizá no le gustó cómo hablé, está bien, le hablé la palabra y que eso quede bien grabado y se vaya con eso. ¿Sí? Esa es mi oración, hermano, que cada vez que nos reunimos en este lugar, la palabra impacte en nuestras vidas. Hermano, ¿cómo nos hemos preparado para este encuentro con la palabra? ¿Cómo estás preparando a los tuyos para este encuentro con la palabra de Dios? Hoy aprendimos de Josías. Comenzó desde temprano. Hizo lo recto ante Dios. Anduvo, en los caminos de su padre David. O sea, fue obediente. No se apartó ni izquierda ni derecha. Trabajó en la reparación del templo, o sea, sirvió en la obra de Dios. Así que sí, hermano, tú también puedes. Tú puedes ser parte. Dios te está llamando este año a que trabajes en la obra de Dios, a que seas parte de la reconstrucción. Si tú y yo preparamos nuestro corazón, vamos a tener un encuentro tremendo con la palabra. Y te lo puedo decir, yo lo estoy viendo con mis hermanos que están siendo discipulados. Ahora que están leyendo la Biblia más, que están haciendo sus emoaos, ¿verdad? Ellos saben a qué me refiero. Ven la palabra que les salta a su corazón, les dice cómo está su corazón. Ellos lo llevan a la práctica y la palabra está impactando cada día más y más sus corazones y su estilo de vida. Cuando de verdad se mete uno en serio con Dios, hermano. ¿Sí? Así que, hermano, ¿cuál será nuestra reacción, hermano? Ahora escuchaste la palabra, ¿cuál es tu reacción? ¿De humillación y arrepentimiento? ¿O de ignorar y decir, bueno, esto no era para mí, es para el de atrás? ¿Estás viviendo un encuentro con Dios, hermano? Un encuentro especial cada vez que vas a la palabra. Como lo decía hace un momento, puede ser que hemos descuidado, hermano, la presencia de Dios. Hemos descuidado ese amor, esa pasión por la palabra. ¿Cómo pasa que perdemos ese amor, hermano? Una cosa bien fundamental es que dejamos de congregarnos. Esa es una. Dejamos de orar, ¿sí? Dejamos de relacionarnos con nuestros hermanos. Cuando tú y yo dejamos de hacer esas cosas, hermano, entre otras, cuando vas a la Biblia cada vez, pues es menos impactante, ¿sí? Ya no hay ese impacto, esa fuerza que nos instruye, ¿verdad? Porque es parte, hermano. Todo es todo lo que Dios ha dadonos como iglesia, hermano, de verdad es para que seamos parte. Dios te ha dado su palabra, hay que leerla, ¿verdad? Dios te ha dado la oración, hay que orar. Dios te ha dado una familia en Cristo, hay que vivir con esa familia, hay que servir con esa familia, hay que amar a esa familia. Dios nos ha dado su espíritu, hay que estar atentos y obedecerle, ¿sí? Muchas cosas Dios nos ha dado, hermanos. Te ha dado promesas, hay que creerlas, ¿sí? Te ha dado instrucciones, hay que obedecerlas. Así que necesitamos poner manos a la obra, hermano, y levantarnos, ir a la presencia de Dios, hacer un compromiso de ser una comunidad de la palabra, ¿sí? Que tú y yo, hermano, como comunidad de la palabra, estudiemos, pongamos en práctica y compartamos la palabra. ¿Te suena eso? Es el lema de nuestro instituto bíblico. Estudia, practica y comparte la palabra de Dios. Pero para que tú y yo seamos esa comunidad, termino con esto, para que seamos esa comunidad de la palabra, tenemos que venir a Cristo primero. De otra manera, hermano, puedes saber mucho de la Biblia, pero si no vienes a Cristo, esa palabra no impacta tu vida. Hay gente, hermano, que sabe muchísimo más Biblia que tú y yo, mucho más. Yo conozco a algunos de ellos.
Y me sorprende lo que saben, hermano, y digo, ¡guau! Pero no impacta sus vidas, es mero conocimiento. Pero cuando tú y yo venimos a Cristo, lo poco o mucho que Dios nos ha concedido, impacta, e impacta fuerte, hermano, porque la palabra de Dios es poderosa. Así que te invito, comencemos en el altar, vengamos a Cristo. ¿Sí, amén? Vamos a orar ahí donde estás, te invito, cierra tus ojos y vengamos a la presencia del Señor. Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad y estas instrucciones que tú nos das a través de la vida de este rey, que cuando tuvo un encuentro con tu palabra, la amó, porque fue impactado su corazón, y la amó de tal manera que no la retuvo solo para sí, se la compartió a todo su pueblo. Y con su ejemplo, con su cambio genuino, con su actitud ante tu palabra, toda una generación fue impactada por tu palabra. Tú libraste a este hombre, Dios, al haber entendido, al haber tenido la actitud correcta ante tu palabra. Hoy te damos gracias porque esta palabra hoy también a nosotros nos es revelada. Gracias, Dios. Y hermanos, amigo, amiga, reconozcamos hoy que hemos fallado. Esta invitación la hacemos cada vez, porque cada vez necesitamos recordar la verdad del Evangelio. Somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hay una respuesta. Dios envía a su Hijo. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que pone su confianza en Él, arrepentido de sus pecados, cree en Jesucristo, es perdonado y se le da un derecho, el derecho de ser hijo de Dios. Así que yo te invito, vengamos todos a este trono de gracia y pidamos perdón. En tu corazón dile al Señor: Señor, perdóname por lo que he hecho, porque no he buscado, no he preparado mi corazón, porque he permitido que otras cosas me alimenten en lugar de tu palabra. Si ese ha sido tu caso, dile, hermano, y sé específico: perdóname porque me he llenado de muchas cosas menos de tu palabra. Perdónanos, Dios, porque no hemos buscado, no hemos obedecido, no hemos compartido tu palabra. Nuestros hechos reflejan que no hemos tomado tiempo en tu palabra. Hoy te pedimos perdón. Y Señor, venimos al trono de la gracia pidiendo misericordia, reconociendo que fuimos desobedientes y que te necesitamos. Hoy acudimos, Dios, creyendo en Jesucristo, el camino y la verdad y la vida, y que solo por Él podemos llegar a ti, Padre. Gracias, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos comprometemos a vivir para tu gloria, a vivir y a venir cada día a tu presencia, todos con los nuestros, a obedecer tu palabra, a hacer oír tu palabra con nuestros labios y con nuestras acciones. Y Señor, que seamos una comunidad de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo.